Y si te dijera que hay lugares en México donde puedes despertar cualquier mañana, salir a tomar tu café y encontrarte de vecinas con mujeres de California, de Canadá, de Alemania, que decidieron que México era mejor opción que quedarse en su país. Sí, ya sé. Suena a esos videos de México está de moda que hacen los mismos influencers que nunca han vivido fuera de la Condesa y te venden el país como si fuera un resort de lujo. ¿Te están exagerando, no? Pues no. Resulta que en México hay 10 lugares donde la concentración de mujeres extranjeras ya no es casualidad ni turismo pasajero. Son mujeres que llegaron, rentaron, compraron, pusieron negocio, y se quedaron. Y no estoy hablando de chamacas de 20 años buscando aventura. Estoy hablando de mujeres de 40, 50, 60 años, divorciadas, jubiladas, viudas, hartas de su país, que encontraron en México algo que ya no conseguían allá. Soy el abuelo mexicano, y hoy te voy a mostrar los 10 lugares de México donde existen más mujeres extranjeras viviendo de verdad, no de vacaciones, con la información completa de por qué están ahí, qué buscan, y qué significa eso para ti si eres mexicano mayor de 50 y estás pensando en dónde vivir tus mejores años. Porque esto no es para chavos que quieren presumir en redes. Esto es para hombres y mujeres mexicanos, jubilados, pensionados, trabajadores remotos, que quieren saber dónde está pasando algo interesante en este país, donde hay comunidad, servicios, y una vida que todavía tiene sentido. Y si llegas hasta el final, te voy a decir cuál es el único lugar de esta lista donde todavía puedes vivir bien sin que el dólar te aplaste la quincena. Así que dale like, suscríbete aunque sea de huevos, y vámonos. Mira, esto no cayó del cielo. Desde la pandemia del 2020, México recibió una oleada de extranjeros que llegaron huyendo de las rentas imposibles de Nueva York, Los Ángeles, Toronto. Pero dentro de esa oleada, hay un dato que poca gente menciona, según la Secretaría de Turismo Federal. El 51% de todos los extranjeros que llegaron a México vía aérea entre 2024 y lo que va de 2025 fueron mujeres. Más de la mitad. Y no llegaron solas de casualidad. Llegaron porque alguien les dijo, porque lo leyeron, porque una amiga ya estaba acá. Y se fueron quedando. Eso es lo que vamos a explorar hoy. 10 lugares, 10 historias distintas y la información real que necesitas saber. Vamos con el primero. 1. Ciudad de México, Colonias Roma, Condesa y Juárez. Empecemos por la más obvia, pero con los datos que la mayoría no te cuenta. La Ciudad de México tiene alrededor de 9 millones de habitantes en la ciudad y más de 21 millones en la zona metropolitana. Es enorme, es caótica, es cara en ciertas zonas, y aún así se convirtió en el destino número 1 de mujeres extranjeras en todo el país. ¿Por qué? Porque el dólar y el euro siguen siendo monedas fuertes frente al peso, y lo que una mujer estadounidense paga de renta en un cuarto en Austin o en San Francisco, acá le alcanza para un departamento completo en Colonia de Moda. Según datos del INEGI, solo en la alcaldía Cuauhtémoc viven cerca de 56,000 extranjeros registrados. Y esos son los que tienen papeles en orden. Los que entraron como turistas y se quedaron son muchos más. Las colonias Roma Norte, Roma Sur, Condesa, Hipódromo y Juárez se convirtieron en los últimos 5 años en zonas donde escuchas más inglés en los cafés que español. No es exageración. Es lo que reportan los mismos vecinos mexicanos que llevan décadas viviendo ahí y que hoy están pagando las consecuencias en sus rentas. ¿Y qué perfil de mujer extranjera vive en la CDMX? De todo, pero predominan 3 tipos. Primero, la trabajadora remota de entre 30 y 45 años, generalmente estadounidense o canadiense, que gana en dólares y descubrió que puede vivir bien en Roma Norte por lo que pagaba de renta en un sótano en Brooklyn. Segundo, la divorciada o recién separada de entre 45 y 60 años que quiere reinventarse, que oyó que México es vibrante y seguro en ciertas zonas y que llegó a probar unos meses y ya lleva 3 años. Y tercero, y esto es más reciente y tiene que ver con la política de deportaciones de Trump desde enero de 2025, mujeres estadounidenses casadas con mexicanos indocumentados que prefirieron venirse voluntariamente antes de que les separaran la familia a la fuerza. Eso es real. No es teoría. Hay reportajes documentados de parejas de estatus migratorio mixto que eligieron Puerto Vallarta y la CDMX para no vivir con el miedo encima. Ahora bien,
¿Qué significa esto para el mexicano de a pie que está pensando en vivir en estas colonias? Significa que si buscas departamento en Roma o Condesa hoy, vas a competir con gente que gana en dólares y que para ellos pagar 18 o 20 mil pesos de renta es lo mismo que pagar $900, que es baratísimo comparado con lo que dejaron atrás. Para ti, con tu pensión del IMSS o tu sueldo en pesos, esos mismos 18 mil pesos son otra historia. Eso es la gentrificación en términos prácticos y sin adornos. ¿Vale la pena vivir en estas colonias siendo mexicano? Si tienes el presupuesto, la infraestructura es excelente, el metro llega, hay hospitales, mercados, farmacias en cada esquina y la vida cultural es de las mejores del país. Pero si tu quincena es ajustada, estas colonias ya no son para ti. Y eso, dicho con todo el respeto del mundo, es una realidad que el gobierno de la ciudad lleva años sin resolver. 2. San Miguel de Allende, Guanajuato. Aquí la historia es diferente y lleva más décadas cocinándose. San Miguel de Allende tiene unos 170,000 habitantes en el municipio. Es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, tiene arquitectura colonial que quita el aliento, clima templado casi todo el año entre 18 y 26 grados, y desde los años 50 del siglo pasado empezó a recibir artistas y escritores extranjeros que llegaban a estudiar en el famoso Instituto Allende. De ahí en adelante, la comunidad extranjera nunca se fue. Se quedó, creció, y hoy es uno de los enclaves de jubilados anglosajones más consolidados de todo México. El perfil de mujer extranjera en San Miguel es muy específico. Son mujeres mayores, generalmente entre 55 y 75 años, estadounidenses y canadienses en su mayoría, jubiladas o con ingresos de retiro, que llevan años o décadas viviendo ahí. Muchas llegaron con marido y enviudaron acá. Otras llegaron solas desde el principio. Tienen sus clubes de lectura, sus clases de español que llevan 10 años tomando sin aprender a conjugar el subjuntivo, sus grupos de voluntariado, sus galerías de arte. Tienen una vida social muy activa y muy organizada. ¿Los precios? Aquí hay que ser honestos. San Miguel ya no es barato. Una casa en el centro puede costar entre 4 y 8 millones de pesos, y eso en el rango accesible. En las zonas más cotizadas, los precios se van al doble y al triple. Rentar un departamento presentable cuesta entre 12 y 20 mil pesos al mes. La llegada de tantos extranjeros con poder adquisitivo en dólares infló los precios de manera considerable en los últimos 20 años. Pero hay algo que San Miguel sí te da y que pocas ciudades de este tamaño ofrecen: infraestructura orientada al adulto mayor. Hay hospitales privados con médicos que hablan inglés y español, clínicas especializadas, farmacias bien surtidas y una red de servicios que existe precisamente porque la comunidad extranjera la fue exigiendo y pagando. Para un mexicano jubilado que tiene con qué, San Miguel es una opción real y muy cómoda. El problema es ese que tiene con qué. 3. Lago de Chapala y Ajijic, Jalisco. Este es el caso más interesante de toda la lista y el que menos gente conoce a detalle. Chapala es un municipio de Jalisco a unos 45 kilómetros al sur de Guadalajara, a orillas del lago más grande de México. Ajijic es una localidad dentro del mismo municipio, un pueblo de unos 15,000 habitantes que se convirtió en algo que nadie planeó. La comunidad de jubilados extranjeros más grande de México fuera de la capital y posiblemente una de las más grandes de toda América Latina. Las estimaciones varían, pero el gobierno municipal y las organizaciones civiles locales calculan que hay entre 15 y 17 mil extranjeros viviendo en el municipio de Chapala, concentrados principalmente en Ajijic y en la ribera del lago. La mayoría son estadounidenses y canadienses. Y la mayoría, un porcentaje muy alto, son mujeres mayores de 60 años. ¿Por qué Ajijic? El clima es la respuesta más honesta. Está a 1500 metros de altitud, lo que le da temperaturas casi perfectas todo el año, entre 18 y 28 grados, sin el calor infernal de la costa y sin el frío de las ciudades del norte. Los jubilados gringos lo llegan a llamar el Valle de la Eterna Primavera, que suena a exageración pero tiene algo de verdad. Además, la cercanía con Guadalajara, a 45 minutos en coche, garantiza acceso a hospitales de tercer nivel, aeropuerto internacional, y todo lo que un pueblo chico no puede ofrecer por sí solo. La vida en Ajijic para una mujer jubilada extranjera es muy específica, hay clubes de bridge,
grupos de yoga, asociaciones de caridad, restaurantes con menús en inglés, y una vida social que gira casi completamente en torno a la comunidad SPAT. Es como un pedacito de Arizona trasplantado a orillas de un lago mexicano, con tortillerías a la vuelta. Los precios de renta en Ajijic van de 6 a 14 mil pesos mensuales dependiendo de si quieres vista al lago o no. Comprar una casa cuesta entre 1.5 y 4 millones de pesos en las zonas más accesibles, aunque las propiedades frente al lago ya se fueron a precios que compiten con ciudades grandes. Para el mexicano mayor de 50 que quiere vivir en un lugar tranquilo, con buena infraestructura y cerca de Guadalajara, Ajijic es una opción real. El único detalle es que la vida social local está muy orientada hacia la comunidad extranjera y si no hablas inglés o no te interesa integrarte a ese ambiente, puedes sentirte un poco fuera de lugar en tu propio país. Cosa curiosa, pero real. 4. Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Oaxaca es un caso distinto a todo lo que hemos visto hasta ahorita y merece explicarse bien. La ciudad de Oaxaca tiene unos 270,000 habitantes. Está en un valle rodeado de montañas en el centro-sur del país, a 1500 metros de altitud, con un clima que los oaxaqueños defienden como el mejor de México, templado casi todo el año, noches frescas, días soleados sin el aplaste de calor de la costa. No hay playa, no hay lago, no hay nada espectacular en términos de naturaleza inmediata. Y aún así, según datos oficiales de la Secretaría de Turismo Federal de principios de 2025, Oaxaca es el segundo destino nacional con mayor presencia de mujeres extranjeras, solo detrás de Tulum. El 53.8% de todos los extranjeros que llegaron a Oaxaca vía aérea en 2024 fueron mujeres. Más de la mitad, con nombre y apellido estadístico. ¿Por qué Oaxaca? Porque el perfil de mujer que llega a Oaxaca no es el mismo que llega a Cancún o a Los Cabos. La mujer extranjera que elige Oaxaca generalmente tiene entre 40 y 65 años, tiene interés genuino en cultura, gastronomía, artesanías y comunidades indígenas, y busca algo que sus ciudades de origen ya no le dan, autenticidad. Oaxaca tiene eso en cantidades industriales. Los mercados, el mole, el mezcal, el Día de Muertos que se celebra como en ningún otro lugar del país, las comunidades zapotecas y mixtecas con sus textiles y su cosmovisión. Todo eso es un imán para un tipo muy específico de extranjera que ya se cansó de los destinos de resort. Desde los años 90 hay documentada una oleada de jubilados estadounidenses y canadienses que eligieron Oaxaca para retirarse. Con el tiempo llegaron también europeos, principalmente alemanas, francesas e italianas, atraídas por la escena artística y cultural. Hoy los barrios de Jalatlaco y Xochimilco, ambos a pocos minutos del Zócalo, son los epicentros de esa comunidad, con galerías, cafés de especialidad, talleres de cerámica y clases de cocina oaxaqueña que cuestan en dólares lo que un mexicano no pagaría ni en sus mejores sueños. ¿Y las consecuencias? Las mismas de siempre. Las rentas en Jalatlaco subieron de manera dramática en los últimos 10 años. Un cuarto que rentaba 2.500 pesos hace una década hoy se anuncia en inglés en Airbnb por $80 la noche. Los locales se fueron desplazando hacia las colonias periféricas y el centro histórico y sus barrios aledaños se fueron llenando de negocios orientados al turismo y al residente extranjero. Para el mexicano que quiere vivir en Oaxaca hoy, la recomendación práctica es alejarse 2 o 3 kilómetros del centro histórico, donde los precios todavía son razonables. Rentas de 4 a 7 mil pesos mensuales en colonias como Reforma, Volcanes o Estrella. Tienes todos los servicios, el mercado, el transporte y llegas al centro en 15 minutos. No tienes que pagar el precio inflado de vivir dentro de la burbuja SPAT para disfrutar la ciudad. 5. Puerto Vallarta, Jalisco. Puerto Vallarta tiene unos 290,000 habitantes y es, junto con Cancún, el destino costero más internacionalizado de México. Pero tiene algo que Cancún no tiene. Una comunidad de residentes extranjeros permanentes muy arraigada, con décadas de historia y con un perfil muy particular que vale la pena entender. La zona romántica, también conocida como el Viejo Vallarta, es el corazón de esa comunidad. Ahí conviven restaurantes, bares, hoteles boutique y departamentos rentados por extranjeros que llevan años viviendo en la ciudad. La comunidad LGBTQ+ internacional tiene una presencia muy fuerte en esta zona y eso atrae a un tipo específico de mujer extranjera, abierta, independiente,
generalmente de entre 45 y 65 años, que valora la tolerancia y la diversidad por encima de la tranquilidad de pueblo. Pero hay otro fenómeno más reciente en Puerto Vallarta que tiene que ver directamente con la política migratoria de Estados Unidos. Desde que Trump recrudeció las deportaciones a partir de enero de 2025, Puerto Vallarta recibió una oleada de familias de estatus migratorio mixto, mujeres estadounidenses casadas con mexicanos indocumentados que decidieron cruzar la frontera voluntariamente antes de que les separaran a sus esposos. Hay reportajes documentados de estas mujeres viviendo en Vallarta, aprendiendo español de emergencia, adaptándose a una vida que nunca planearon pero que eligieron por amor y por necesidad. Ese detalle humaniza el fenómeno de una manera que los datos fríos no cuentan. No todas las mujeres extranjeras en México llegaron porque les sobra el dinero o porque están de vacaciones indefinidas. Algunas llegaron porque la vida las empujó hacia acá. Los precios en Puerto Vallarta reflejan su popularidad. Rentar un departamento en la zona romántica o en el centro cuesta entre 12 y 22 mil pesos mensuales. Comprar una propiedad frente al mar ya es territorio de varios millones de pesos y está fuera del alcance del mexicano promedio. Sin embargo, en colonias como 5 de diciembre, Versalles o el aeropuerto, todavía encuentras rentas de 6 a 10 mil pesos con buenas condiciones. El clima es lo que es, calor y humedad prácticamente todo el año, con temporada de lluvias de junio a octubre y el riesgo de huracán que viene con vivir en el Pacífico. No es para todo mundo, pero para quien ya está acostumbrado a la costa, es de los mejores lugares del país para vivir con acceso a servicios, aeropuerto internacional, hospitales privados de buen nivel, y una vida social que nunca se apaga. 6. Tulum, Quintana Roo. Tulum es el número 1. El destino con mayor porcentaje de mujeres extranjeras de todo México según cifras oficiales de 2024. El 59% de los extranjeros que llegaron a Tulum vía aérea ese año fueron mujeres. Casi 6 de cada 10. Eso no es coincidencia, eso es un fenómeno demográfico con nombre y apellido. Tulum tiene aproximadamente 45,000 habitantes en la cabecera municipal, aunque con la zona hotelera y las colonias en desarrollo el número real de personas viviendo ahí en cualquier momento dado es considerablemente mayor. Es el destino de moda por excelencia desde hace una década, y eso tiene consecuencias muy concretas en precios y en calidad de vida real. El perfil de mujer extranjera en Tulum es el más joven de toda esta lista, generalmente entre 28 y 45 años, con ingresos en dólares o euros, interesada en bienestar, espiritualidad, yoga, alimentación orgánica y la estética de cenote más selva que el lugar ofrece de manera natural. Es la versión mexicana del turismo de bienestar internacional y Tulum lo capitalizó al máximo. Pero aquí viene la parte que nadie te dice en los videos bonitos de Tulum, vivir ahí tiene un costo real muy alto. Las rentas en la zona hotelera o en las colonias de moda como La Veleta o Aldea Sama están completamente dolarizadas. Un departamento presentable cuesta entre $1,500 y $3,000 mensuales. Sí, en dólares. El peso prácticamente no existe como moneda de negociación en esas zonas. Y los servicios básicos tienen problemas serios. El agua potable es un tema constante, la luz falla con regularidad y el sistema de drenaje de la ciudad es una bomba de tiempo ecológica sobre el sistema de cenotes que es precisamente lo que atrae a toda esa gente. Para el mexicano que quiere vivir en Tulum sin fundirse económicamente, la única opción real es instalarse en la parte antigua del pueblo, lejos de la zona hotelera, donde todavía hay rentas de 5 a 8 mil pesos en casas sencillas con todos los servicios básicos. Ahí la vida es de pueblo caribeño normal, calor, humedad, mosquitos en temporada de lluvias y la carretera federal como columna vertebral de todo. ¿Vale la pena? Depende de lo que busques. Si quieres la vida de cenotes y selva y puedes pagarlo, Tulum te la da como ningún otro lugar. Si quieres vivir tranquilo con tu pensión del IMSS, Tulum no es tu lugar. Pero si eres mexicano curioso que quiere entender por qué 6 de cada 10 extranjeros que llegan ahí son mujeres, la respuesta está en esa combinación única de naturaleza espectacular, ambiente de libertad, y la sensación de estar en un lugar que todavía se está construyendo, con todo lo bueno y todo lo malo que eso implica. 7. Mérida, Yucatán. Mérida es la ciudad de esta lista que más ha crecido en popularidad entre extranjeros en los últimos 5 años, y es también la que ofrece la mejor combinación de servicios,
Seguridad y precio para el mexicano que está buscando dónde instalarse sin que el dólar le gane la partida. La capital yucateca tiene alrededor de 1.100.000 habitantes. Es la ciudad más grande del sureste mexicano, tiene aeropuerto internacional con vuelos directos a varias ciudades de Estados Unidos y Canadá, hospitales privados de buen nivel, universidades, centros comerciales, mercados tradicionales que funcionan de verdad, y un centro histórico colonial que compite sin problema con cualquier ciudad del Bajío. Y tiene algo más que pocas ciudades de su tamaño pueden presumir. Índices de seguridad que consistentemente la colocan entre las ciudades más seguras de México y de América Latina. Ese último punto es el que más pesa para las mujeres extranjeras que eligen Mérida. Una mujer sola, jubilada, de 60 años, que viene de Minneapolis o de Toronto, no va a elegir vivir en una ciudad donde no puede salir a caminar de noche. Mérida le da esa tranquilidad, y eso tiene un valor que no aparece en ninguna tabla de precios pero que determina absolutamente la decisión de quedarse. El perfil de mujer extranjera en Mérida es predominantemente el de jubilada estadounidense o canadiense, entre 55 y 75 años, que llegó buscando clima cálido, costo de vida razonable y seguridad. Muchas se instalan en el centro histórico, en las colonias García Jiménez o Itzimná, o en los fraccionamientos del norte de la ciudad donde hay comunidades de spats bien organizadas con sus propios grupos de WhatsApp, sus almuerzos semanales y sus excursiones a las haciendas yucatecas los fines de semana. ¿Los precios? Mérida todavía no se ha inflado al nivel de San Miguel de Allende o la CDMX, aunque va en camino. Hoy puedes rentar una casa de 3 recámaras en Colonia Tranquila por entre 8 y 14 mil pesos mensuales. Comprar una casa en el centro histórico Reformada cuesta entre 1.5 y 3.5 millones de pesos dependiendo del tamaño y el estado. En colonias del norte de la ciudad, los precios suben considerablemente porque ahí están los desarrollos nuevos orientados precisamente al comprador extranjero. El calor es el factor que divide las opiniones. Mérida es caliente de verdad, con temperaturas que van de 28 a 40 grados en los meses más intensos, de abril a junio, con una humedad que lo hace sentir peor de lo que marca el termómetro. Quien no está acostumbrado al trópico lo resiente mucho los primeros meses. Pero quien ya vivió en costa o en zona cálida sabe que el cuerpo se adapta y que el aire acondicionado en Mérida no es lujo, es necesidad básica igual que el agua. Para el mexicano mayor de 50 que busca una ciudad completa, segura, con todos los servicios, playa a menos de 1 hora en Progreso, y una vida tranquila sin renunciar a la comodidad de ciudad grande, Mérida es hoy por hoy la mejor opción de toda esta lista. El único consejo práctico es moverse rápido, porque los precios llevan 3 años subiendo sin parar y la ventana de oportunidad se va cerrando. 8. Mazatlán, Sinaloa. Mazatlán es el caso más interesante de esta lista en términos de comunidad SPAT organizada y también el más ignorado por los medios nacionales que siempre hablan de los mismos destinos de siempre. La ciudad tiene unos 530,000 habitantes. Es el puerto más importante del Pacífico norte mexicano, con una zona histórica que fue completamente restaurada en los últimos 15 años y que hoy es uno de los centros históricos más bonitos del país, con el Teatro Ángela Peralta, el malecón más largo de México y una arquitectura porfiriana que en su momento fue símbolo de la prosperidad que trajo el comercio marítimo al Pacífico. La comunidad extranjera en Mazatlán lleva décadas establecida, pero tiene una característica que la distingue de todas las demás: está extraordinariamente organizada. Hay grupos de señoras extranjeras, principalmente estadounidenses y canadienses, que se reúnen semanalmente a comer. Hay clubes mixtos de spats con actividades culturales, voluntariado, clases de español. Hay 2 publicaciones locales en inglés, el Pacific Portal y el Mass Messenger, que circulan entre la comunidad extranjera con agenda de eventos, clasificados de casas en renta y noticias locales traducidas. Eso no existe en muchos lugares de México, y habla de una comunidad que lleva suficiente tiempo establecida como para haber creado su propia infraestructura social. El perfil de mujer extranjera en Mazatlán es muy similar al de Mérida. Jubilada, entre 55 y 70 años, estadounidense o canadiense, que eligió el Pacífico Norte por el clima menos extremo que el Caribe y por los precios más accesibles que Puerto Vallarta. Mazatlán tiene todo lo que Vallarta ofrece en términos de vida costera, playa, mariscos, malecón, pero sin el precio inflado de la zona romántica vallartense y sin la saturación turística de alta temporada.
Rentar en Mazatlán cuesta entre 6 y 12 mil pesos mensuales en el centro histórico o en las colonias cercanas al malecón. Comprar una propiedad en el centro histórico restaurado cuesta entre 1.2 y 2.5 millones de pesos, que para los estándares de un jubilado con dólares es prácticamente regalado. Para el mexicano con presupuesto en pesos, esos precios todavía son alcanzables si tiene algo ahorrado o un crédito del Infonavit. La advertencia honesta sobre Mazatlán tiene que ver con Sinaloa como estado. La percepción de inseguridad asociada al estado en general existe y sería irresponsable ignorarla. La realidad es que Mazatlán ciudad, específicamente la zona turística y el centro histórico, ha mantenido niveles de seguridad aceptables para el residente cotidiano en los últimos años. Pero hay que decirlo claramente. Estás en Sinaloa, y eso implica una realidad geopolítica estatal que existe aunque no la veas en tu calle todos los días. Quien llega a Mazatlán sabiendo eso y tomando las precauciones básicas de cualquier ciudad mexicana, generalmente vive sin mayores contratiempos. Quien llega esperando la burbuja perfecta de seguridad, se va a decepcionar. 9. San Cristóbal de las Casas, Chiapas. San Cristóbal es el lugar más diferente de toda esta lista, y el que tiene el perfil de mujer extranjera más alejado del estereotipo de jubilada gringa con sombrero de paja. La ciudad tiene unos 215,000 habitantes y está enclavada en los Altos de Chiapas, a 2.200 metros de altitud en plena zona montañosa del sureste mexicano. El clima es fresco todo el año, con temperaturas que van de 8 a 22 grados, lo que para alguien que viene del calor del Caribe o del altiplano seco del norte se siente como un regalo permanente. Las noches son frías de verdad, con cobija obligatoria todo el año, y en diciembre y enero el frío baja a niveles que sorprenden a quien no lo espera. La mujer extranjera que elige San Cristóbal no es la jubilada de California buscando playa y clima cálido. Es un perfil completamente distinto. Generalmente entre 35 y 55 años, europea en una proporción importante, con intereses en activismo social, comunidades indígenas, arte, literatura, y una vida más austera y más auténtica de lo que las ciudades grandes pueden ofrecer. San Cristóbal tiene una escena cultural activa y genuina, librerías independientes, cafés con tertulias, colectivos de arte, organizaciones de derechos humanos con presencia internacional. Todo eso atrae a un tipo de mujer que no busca comodidades de resort sino conexión con algo más profundo. También hay un componente bohemio bien establecido, mujeres extranjeras que llegaron hace 10 o 15 años, aprendieron tzotzil o celtal, se integraron a comunidades indígenas, pusieron cooperativas de textiles o cafés de comercio justo, y hoy son parte del tejido social de la ciudad de una manera que ningún otro lugar de esta lista puede mostrar con la misma profundidad. Los precios en San Cristóbal siguen siendo de los más accesibles de toda la lista. Rentar una casa con patio en el centro histórico cuesta entre 4 y 8 mil pesos mensuales. Comprar una propiedad en buenas condiciones está entre 800,000 y 2 millones de pesos. Para el mexicano que busca calidad de vida, costo bajo, clima fresco y una ciudad con carácter propio, San Cristóbal es una opción seria que poca gente considera porque Chiapas como estado carga con un estigma de pobreza y conflicto que no refleja necesariamente la realidad cotidiana de vivir en la ciudad. La advertencia real es la conectividad. San Cristóbal no tiene aeropuerto propio. El más cercano es el de Tuxtla Gutiérrez, a 1 hora de camino por carretera de montaña. Y si necesitas atención médica especializada, también te toca ir a Tuxtla. Para quien trabaja remoto o está jubilado y no necesita moverse seguido, eso es manejable. Para quien viaja constantemente o depende de atención médica frecuente, es un factor que hay que calcular bien antes de decidir. 10. Ensenada, Baja California. Ensenada es la gran sorpresa de esta lista, y probablemente el lugar que menos esperabas ver aquí. La ciudad tiene unos 380,000 habitantes y está ubicada sobre la costa del Pacífico en la península de Baja California, a exactamente 2 horas en coche de San Diego, California, y a poco más de 1 hora de Tijuana. Esa ubicación geográfica lo explica casi todo. Ensenada no es un destino que la gente del centro o del sur del país considere para vivir porque está lejos de todo lo que conocen. Pero para una mujer estadounidense del suroeste de Estados Unidos, específicamente de California, Arizona o Nevada, Ensenada es la opción más lógica del mundo. Cruzas la frontera, manejas 2 horas, y de repente tu dólar rinde el doble o el triple sin que hayas tomado un avión ni cambiado de zona horaria.
El perfil de mujer extranjera en Ensenada es el más pragmático de toda esta lista. No viene por el misticismo de Oaxaca ni por la vida cultural de la CDMX ni por el yoga de Tulum. Viene porque los números tienen sentido. Una mujer jubilada de San Diego que cobra su Social Security en dólares puede vivir en Ensenada con una comodidad que su pensión no le alcanzaría para tener en ninguna ciudad californiana. Casa con jardín, coche, salidas a restaurantes, viajes ocasionales de regreso a Estados Unidos para ver a la familia. Todo eso es posible con un presupuesto que en California apenas alcanzaría para un cuarto rentado en una casa compartida. Ensenada tiene algo que la mayoría de los destinos costeros de México no tienen: clima mediterráneo. Sí, mediterráneo, como el sur de España o el norte de Italia. Inviernos suaves entre 10 y 18 grados, veranos frescos que raramente superan los 28 grados, sin la humedad aplastante del Caribe ni el calor seco del desierto sonorense. Para alguien que viene de California, ese clima es exactamente lo que conoce y lo que busca. No hay sorpresas climáticas desagradables, no hay temporada de huracanes, no hay calor extremo. Solo una costa tranquila con buen clima casi todo el año. La escena gastronómica de Ensenada es otro factor que atrae y retiene a las extranjeras. El Valle de Guadalupe está a menos de 30 minutos de la ciudad, y eso convierte a Ensenada en la capital no oficial del vino mexicano y de una gastronomía de mariscos y cocina de baja que tiene reconocimiento internacional real, no de folleto turístico. Hay restaurantes en Ensenada que aparecen en listas internacionales de los mejores de América Latina, y eso crea un ambiente cultural alrededor de la comida y el vino que no existe en ningún otro lugar de esta lista. Los precios siguen siendo razonables aunque han subido. Rentar un departamento en buenas condiciones cuesta entre 7 y 13 mil pesos mensuales. Comprar una casa en colonias establecidas como Chapultepec o Bugambilias está entre 1.2 y 2.5 millones de pesos. Con vista al mar los precios se disparan, como en todos lados. La advertencia práctica es una sola pero es importante: Ensenada está en Baja California, y para llegar a cualquier otra parte de México que no sea Tijuana o Mexicali, necesitas avión desde el aeropuerto de Tijuana o de San Diego. No hay carretera que te conecte al resto del país de manera práctica sin cruzar por la frontera o sin un viaje larguísimo por la península. Para quien tiene familia en el centro o sur de México y quiere visitarla seguido, eso es un factor real. Para quien ya tiene su vida resuelta en el norte o no le importa la distancia, Ensenada es posiblemente el mejor secreto a voces de toda la lista. Y con eso cerramos las 10 ciudades. Pero antes de que vayas a hacer las maletas, necesito contarte lo que nadie en estos videos te dice. Ya te mostré las 10 ciudades. Ya viste los perfiles de mujeres extranjeras que viven en cada una. Ya viste los precios, los climas, las comunidades. Y si eres hombre mexicano mayor de 50 que está pensando que esto suena muy bien, que quizás vale la pena mudarse a alguno de estos lugares, necesito que te sientes un momento porque lo que sigue es la parte que nadie te cuenta. Esto no es tan sencillo como llegar y ya. Vamos por partes. Lo primero que tienes que entender es el fenómeno completo, no solo la parte bonita. Estas mujeres extranjeras no llegaron a México porque somos encantadores y porque la comida está buena, aunque eso ayuda. Llegaron porque en sus países de origen algo se rompió. En Estados Unidos, el costo de vida subió a niveles que hacen imposible retirarse con dignidad en la mayoría de las ciudades. Una pensión de Social Security promedio en Estados Unidos anda alrededor de los $1,800 mensuales. En cualquier ciudad mediana de California o de Nueva York, eso no te alcanza ni para la renta. En México, esos mismos $1,800 son entre 30 y 36 mil pesos al mes dependiendo del tipo de cambio, y con eso vives muy bien en cualquiera de los lugares de esta lista. Esa es la ecuación que mueve a estas mujeres, y entenderla te ayuda a entender también las consecuencias. Porque las consecuencias existen, y son reales, y afectan directamente al mexicano de a pie. Sobre las rentas y el costo de vida, hay que decirlo sin rodeos, en todos los lugares de esta lista donde la comunidad extranjera lleva más tiempo establecida, las rentas subieron. No un poco. Subieron de manera significativa. En la Roma y la Condesa de la CDMX, los precios de renta se duplicaron en menos de 10 años. En San Miguel de Allende, una casa que hace 20 años costaba 500 mil pesos hoy cuesta 4 millones. En Ajijic,
Los terrenos frente al lago que los abuelos del pueblo vendieron por necesidad en los 90 hoy valen fortunas que ningún habitante original podría pagar. Ese es el patrón que se repite en todos lados, y sería deshonesto no mencionarlo. ¿Significa eso que las mujeres extranjeras son el problema? No exactamente. El problema es más complejo. Es la especulación inmobiliaria local que aprovecha la llegada de extranjeros para subir precios, es la falta de regulación gubernamental, es las plataformas de renta turística que convierten vivienda permanente en negocio de corto plazo. Las extranjeras son el detonador visible, pero los actores locales que especulan con su llegada son parte fundamental del problema. En julio de 2025 hubo en La Condesa la primera marcha organizada contra la gentrificación en México, y aunque terminó en disturbios que opacaron el mensaje, el fondo era legítimo. Hay colonias enteras de la CDMX donde el 80% de la población local ya no puede pagar las rentas que se están pidiendo. Entonces, si eres mexicano y estás pensando en mudarte a alguno de estos lugares, el consejo práctico número 1 es este: no llegues a las zonas más caras ni a los barrios más de moda. Llega 2 o 3 kilómetros más allá, a las colonias donde todavía vive gente local de toda la vida, donde el mercado cierra a las 3 de la tarde y la tortillería abre a las 6 de la mañana. Ahí los precios son razonables, los servicios son los mismos, y no estás compitiendo con el dólar en cada transacción. Sobre las expectativas de relacionarte con estas mujeres, que es el subtema que muchos de ustedes están pensando desde que empezó el video y que voy a abordar con la misma honestidad de siempre. Sí, hay hombres mexicanos mayores de 50 que han encontrado pareja, amistad genuina o simplemente buena compañía en estas comunidades de extranjeras. Eso existe y sería ridículo negarlo. Pero hay varios factores que conviene tener muy claros antes de hacerse ilusiones. El primero es el idioma. La mayoría de estas mujeres, especialmente las de más edad en lugares como Ajijic o San Miguel, llevan años en México sin aprender español más allá de lo básico. No por falta de respeto, sino porque en sus comunidades todo funciona en inglés y nunca han tenido la necesidad real de aprender. Si tú no hablas inglés, la comunicación va a ser limitada, y una relación sin comunicación no llega muy lejos. Si hablas algo de inglés o estás dispuesto a aprenderlo, la ecuación cambia completamente. El segundo factor es cultural, y es más profundo de lo que parece. Una mujer estadounidense o canadiense de 60 años viene con décadas de vida construida en una cultura de independencia muy fuerte. Está acostumbrada a tomar sus propias decisiones, a manejar su propio dinero, a no pedirle permiso a nadie para nada. Eso puede ser refrescante para un hombre mexicano que también valora su independencia, pero puede ser chocante para quien espera dinámicas más tradicionales. No es que una cultura sea mejor que la otra. Es que son diferentes, y las diferencias hay que conocerlas antes de idealizar la situación. El tercer factor es la desconfianza, y hay que nombrarlo aunque incomode. Muchas de estas mujeres, especialmente las que llevan tiempo en México, han desarrollado un radar muy afinado para detectar a hombres que se acercan por interés económico. No llegaron ayer. Conocen el contexto, conocen las dinámicas y distinguen sin mucho esfuerzo entre alguien que se acerca con genuino interés y alguien que vio una oportunidad financiera con cara de mujer extranjera. Si te acercas con autenticidad, con respeto, con interés genuino en la persona, eso se nota. Si llegas con un plan, también se nota. Y una vez que pierdes esa confianza en estas comunidades chicas donde todos se conocen, la pierdes para siempre. Dicho todo eso, la realidad es que en estas comunidades hay mujeres extranjeras que llegaron a México buscando exactamente lo que México puede ofrecer en términos humanos: calidez, presencia, una forma de relacionarse más directa y menos transaccional de lo que encontraron en sus países de origen. Hay historias reales de parejas mixtas que funcionan, de amistades genuinas entre mexicanos y extranjeros que enriquecen la vida de ambos lados. Eso también existe y merece reconocerse. Sobre los trámites y la burocracia local, una advertencia práctica que aplica para cualquiera que quiera comprar propiedad en estos lugares, en las zonas con alta concentración de extranjeros. El mercado inmobiliario tiene dinámicas peculiares. Hay propiedades que se anuncian directamente en dólares y cuyos vendedores prefieren cerrar tratos con compradores extranjeros porque el proceso les resulta más sencillo y más lucrativo. Como mexicano, tienes los mismos derechos legales de compra, pero a veces tienes que insistir más. Busca notario de confianza,
verifica escrituras en el registro público de la propiedad, confirma que no haya adeudos de predial ni de agua, y no cierres ningún trato sin haber revisado todo en papel. Eso aplica en cualquier ciudad de México, pero en estas zonas con mercado inmobiliario caliente aplica el doble. Sobre la salud, si eres mayor de 60 y tienes condiciones médicas que requieren atención regular, evalúa bien qué tan cerca está el hospital del IMSS o del ISSSTE en cada lugar. En ciudades como Mérida, Guadalajara o la CDMX tienes hospitales de tercer nivel a distancia razonable. En Ajijic, en San Cristóbal o en zonas periféricas de Tulum, la atención especializada implica desplazarte, y ese desplazamiento en una emergencia puede ser la diferencia entre una situación manejable y una crítica. No es para asustarte, es para que lo calcules con cabeza fría antes de decidir dónde vivir tus años de mayor vulnerabilidad física. Y la última advertencia es quizás la más importante de todas, y tiene que ver con la identidad. En algunos de estos lugares, especialmente en Ajijic, en San Miguel y en ciertas colonias de la CDMX, la comunidad extranjera es tan predominante que como mexicano puedes sentirte extranjero en tu propio país. No es una sensación agradable, y no todo el mundo la maneja igual. Hay quienes lo toman con humor y con curiosidad genuina, y hay quienes lo viven como una invasión silenciosa de su espacio cultural. Ninguna de las dos reacciones es incorrecta, pero conviene saber de antemano cuál es la tuya antes de instalarte en un lugar donde vas a vivirla todos los días. México es de los mexicanos, sí. Pero México también ha sido siempre un país que recibe gente de fuera con una generosidad que pocos países del mundo igualan. El reto está en que esa generosidad no se convierta en desplazamiento. Y ese reto no lo resuelven ni las mujeres extranjeras ni los mexicanos individualmente. Lo resuelven los gobiernos con políticas de vivienda serias, con regulación del mercado inmobiliario, y con la voluntad de proteger el derecho de los mexicanos a vivir en sus propias ciudades a precios que sus salarios puedan pagar. Mientras eso llega, tú decides con la información que tienes. Entonces ahí lo tienes. 10 lugares reales donde las mujeres extranjeras ya pusieron raíces en México, con nombres, precios, perfiles y las advertencias que nadie más te va a dar. No te estoy diciendo que vendas todo y te mudes mañana. Te estoy diciendo que este fenómeno ya está pasando, que tiene consecuencias reales para tu bolsillo y para tu barrio, y que la información vale más que la ignorancia. Porque irónicamente, los lugares donde mejor se vive en México ahorita los descubrió primero una señora de Ohio con sus tenis de jardín y su termo de café. Y eso, querido amigo, dice más del abandono institucional de este país que de cualquier otra cosa. Si este video te sirvió, dale like. Si no te sirvió, también dale like de todos modos, no seas codo. Suscríbete al canal si quieres más videos así. Y déjame en los comentarios, ¿de cuál de estos 10 lugares ya sabías y de cuál no tenías ni idea? Nos vemos en el siguiente video.